Es la noche del 23 de junio del 2022. Son las 6:30 de la tarde. Una muchacha de 21 años entra sola al restaurante Suntory de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Trae un bolso colgado al hombro. Adentro lleva unos papeles. Son los papeles de su divorcio. Ella eligió ese lugar. Ella exigió que la cita fuera ahí. Pidió un restaurante público, lleno de gente, con meseros pasando entre las mesas, con familias cenando, con luces encendidas. Porque pensó que en un sitio así, rodeada de testigos, su esposo no se atrevería a hacerle nada. Se equivocó. 2 horas después, alrededor de las 8:30 de la noche, en un salón privado del mismo restaurante, su esposo de 79 años sacó una pistola y le disparó 3 veces. El primer tiro le entró en el abdomen. El segundo le perforó el pecho. El tercero también. Cuando los comensales de las mesas de afuera escucharon las detonaciones, muchos pensaron que un mesero había dejado caer una charola de platos. Cuando se dieron cuenta de que no, Irma Lidia Gamboa ya estaba desangrándose sobre la silla, encima de los papeles del divorcio que había venido a firmar. Tenía 21 años. Había cantado con la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes en el Teatro Esperanza Iris a los 9 años. Era ahijada de Carmen Salinas, esa mujer que tú viste tantas veces en la televisión. Tenía un Premio Nacional de Cultura del Senado, un doctorado honoris causa de la Cámara de Diputados. Y 3 meses antes de su asesinato, había firmado para debutar en la gira Grandiosas, al lado de Dulce, de Alicia Villarreal, de María Conchita Alonso. El hombre que sostenía la pistola humeante era su esposo. Tenía 79 años. 58 años más que ella. Y llevaba 6 meses prometiéndole exactamente esto. 6 meses antes de matarla, una noche del 19 de diciembre del 2021, este mismo hombre la golpeó delante de los comensales de otro restaurante, la metió a la fuerza en su coche, la llevó a la mansión que tenían en el Pedregal, le presionó una pistola contra la frente y después le aplastó el cañón de una pistola de toques contra el estómago. Mientras le daba descargas eléctricas, le repetía una sola frase. Una frase que ella le escribió palabra por palabra al Ministerio Público 2 días después. Ojalá te mueras. Esa fue la frase. Ojalá te mueras. Y la denuncia que Irma Lidia presentó esa madrugada, con fotografías de las marcas eléctricas en el estómago, con la descripción detallada de cómo él trató de ahogarla en el jacuzzi después de electrocutarla. Esa denuncia fue archivada y meses después eliminada. 6 meses. Eso es lo que tardó el sistema mexicano de justicia en darle la razón a Jesús Hernández Alcocer cada vez que le presumía a Irma que él era intocable, que conocía al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que tenía amigos jueces y magistrados, y que ninguna denuncia de ella iba a llegar a ningún lado. Tú a lo mejor escuchaste algo de esta historia en las noticias hace 4 veranos. Te la contaron como un crimen de un viejo celoso que le disparó a su esposa joven en un restaurante. Hay una parte que a ti no te llegó. La parte donde ella había hecho todo lo que se le exige a una mujer en peligro. Denunció, documentó las lesiones con fotografías, pidió medidas de protección, buscó abogados especializados, se divorció una vez, y cuando él la buscó de regreso, ella misma exigió que la cita del divorcio fuera en un lugar público lleno de testigos. Hizo todo. Y aún así está muerta.
Hoy vas a descubrir 4 cosas que a ti no te contaron sobre la muerte de esta muchacha. Primero, vas a saber quién era de verdad Jesús Hernández Alcocer, el hombre que se hacía llamar licenciado en Derecho durante 4 décadas sin haber sacado nunca el título, el que presumía conexiones con Genaro García Luna y con el obispo Onésimo Cepeda, y a la mujer que apareció muerta con 2 balazos en su propia casa antes de que Irma llegara a su vida y que las autoridades clasificaron como suicidio. Guarda ese detalle: 2 balazos, suicidio. Segundo, vas a entender exactamente qué pasó esa noche del 19 de diciembre del 2021 en la mansión del Pedregal y por qué la denuncia que Irma presentó al día siguiente, con fotografías y con un número de carpeta de investigación oficial, terminó borrada del sistema como si nunca hubiera existido. Tercero, vas a conocer el nombre de las personas que estaban dentro de la mansión del Pedregal mientras Irma vivía ahí. Las cámaras instaladas en cada habitación. Los micrófonos escondidos que grababan todas sus conversaciones. Los guardaespaldas armados que la vigilaban día y noche con el pretexto de protegerla. ¿Y por qué la única persona que se atrevió a entrar a esa casa a preguntarle cómo estaba salió de ahí con miedo? Y cuarto, vas a descubrir lo que pasó dentro de ese salón privado del restaurante Santorí durante la hora y media en la que Irma estuvo encerrada a solas con el hombre que iba a matarla. Lo que él le dijo, lo que ella le contestó, y por qué los guardaespaldas que custodiaban la puerta de ese salón escucharon los 3 disparos sin moverse de su sitio. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de subir a la mansión del Pedregal, antes de meterme contigo al jacuzzi, donde Irma luchó por su vida durante horas, necesitas saber quién era esta muchacha antes de que Jesús Hernández Alcocer apareciera en su vida. Porque para entender cómo una niña que cantaba ópera con la Sinfónica de Bellas Artes a los 9 años terminó muerta a los 21 encima de los papeles de su divorcio, necesitas conocer a la Irma que existió antes de él. Y necesitas saber algo más, algo que salió a la luz 3 años después del asesinato, algo que cambió todo lo que se sabía del caso. Eso te lo voy a contar al final, porque cuando lo escuches, todo lo demás va a sonar distinto. Irma Lidia Gamboa Jiménez nació el 17 de septiembre del año 2000, en la Ciudad de México, en una familia de clase media donde la música y la educación valían más que cualquier otra cosa. Empezó ballet a los 2 años, canto operístico a los 6, y para cuando otras niñas estaban aprendiendo a leer, ella ya tenía profesora particular de bel canto, esa técnica italiana antigua que se enseña en los conservatorios europeos y que pocas voces de cualquier edad pueden manejar. Sus papás la inscribieron en las mejores escuelas de música de la capital. La preparaban para una carrera de ópera clásica, Buell, para los grandes teatros, para Europa. A los 9 años, esa niña pisó el escenario del Teatro Esperanza Iris. Si tú alguna vez fuiste a ese teatro, en la calle de Donceles, en el centro histórico, sabes lo que es estar en ese sitio. El techo dorado, los palcos curvos, el olor a madera vieja. Una niña de 9 años cantó ahí acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. El público aplaudió de pie, y los músicos profesionales que la acompañaron salieron diciendo lo mismo que dijeron sus maestros desde el primer día: que esa muchachita era una rareza. Tú tal vez no recuerdas el nombre de Irma Lidia, por es posible que nunca la hayas escuchado cantar.
porque la Irma que estaba empezando a sonar en México hasta el 2022 era una muchacha nueva, emergente, de las que todavía están haciendo carrera. No era todavía la Irma que llenaba auditorios, pero iba en camino. Durante toda su adolescencia siguió estudiando ópera, participó en producciones, perfeccionó técnica, soñaba con cantar Madame Butterfly en el Auditorio Nacional. Y entonces, en algún momento alrededor de los 15 o 16 años, pasó algo que a su familia probablemente no le hizo gracia. Irma se enamoró de otra cosa. Se enamoró del bolero, del mariachi, de las canciones de José Alfredo Jiménez, de María Greber, de Agustín Lara. Esos compositores que tu mamá ponía en el radio mientras hacía la comida los domingos. Las canciones que tú cantaste sin saberte la letra completa, pero conociendo cada nota desde antes de saber qué era el desamor. Irma escuchó esa música y sintió algo que la ópera europea, con todo su prestigio, nunca le había dado. Lo dijo con sus propias palabras en una entrevista. Cuando me visto de charro, me visto de México. Represento a mi país. Y entonces, a los 15 años, tomó una decisión que a su gente le pareció una locura. Iba a soltar la ópera, iba a dedicarse al mariachi y al bolero. Iba a cantar las canciones que le cantaba su abuela. La diferencia con cualquier otra cantante de la nueva generación regional era una sola. Su voz traía la técnica de la ópera por dentro. Esa muchachita podía sostener notas, modular emociones, proyectar desde el diafragma, de maneras que las cantantes que arrancan en el regional, sin formación clásica, jamás pueden. En el 2015, con 15 años recién cumplidos, sacó su primer disco. Se llamó Regalo de Dios. Era un álbum modesto, con interpretaciones de clásicos mexicanos y algunas piezas originales. Los críticos que lo escucharon notaron de inmediato que había algo distinto en esa voz, una calidad técnica que separaba sus interpretaciones de las del resto. 2 años después, a los 17, sacó su segundo disco, Hablando Claro. Más ambicioso, con arreglos más complicados, con más madurez. Le consiguió presentaciones en palenques importantes, invitaciones a embajadas, apariciones en programas de televisión donde su historia de niña prodigio fascinaba a los productores. En el 2020 sacó su tercer disco, Eternamente, Irma Lidia. Tenía 20 años, y ese tercer trabajo iba a ser el último que terminaría completo en su vida. En las presentaciones en vivo era donde de verdad la gente entendía lo que tenía enfrente. Cuando cantaba acompañada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México o por la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, podía pasar de una pieza de Puccini a una ranchera de Lola Beltrán sin perder un suspiro. Eso es lo que las sopranos formadas no hacen. Eso es lo que las cantantes de mariachi no aprenden. Irma hacía las dos cosas en el mismo concierto. Ganó el Premio Nacional de Cultura del Senado en el 2019. Tenía 18 años cuando lo recibió. Después le dieron el doctorado honoris causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura mexicana a esa edad tan temprana. Y entre los reconocimientos públicos y las presentaciones, Irma fue construyendo una relación cercana con doña Carmen Salinas, esa actriz que a ti te hizo reír en tantas telenovelas, esa señora que se sabía la historia entera del medio del espectáculo en México. Carmen le dijo a Irma, «Tú eres mi ahijada», y la presentó como tal en cuanta entrevista pudo. Tú y yo sabemos lo que significaba ser la ahijada de Carmen Salinas en ese medio. Doña Carmen abría puertas que nadie más podía abrir. Pero a pesar del talento, a pesar de los reconocimientos,
A pesar de Carmen Salinas, había algo que la carrera de Irma no terminaba de dar. El salto, el siguiente nivel, llenar auditorios, sacar discos con disquera grande, tener gira propia por Estados Unidos. El problema no era el talento, el problema era el dinero y las conexiones. La industria musical mexicana, esa que tuviste todos los domingos en Siempre en Domingo, esa que te trajo a Lucerito, a Lucía Méndez, a Daniela Romo, funciona con reglas duras. Sin un productor que invierta dinero en grabar bien, en distribuir, en pagar promoción en estaciones de radio, sin un manager con contactos para conseguir presentaciones grandes, sin alguien que negocie contratos en favor del artista, no en su contra. Una cantante con todo el talento del mundo se queda haciendo palenques pequeños el resto de su vida. Irma necesitaba a alguien que le pusiera la infraestructura, un productor, un manager, un padrino del medio. Y esa necesidad legítima, esa búsqueda profesional que cualquier artista joven hace, fue exactamente la puerta por donde entraron a su vida los dos hombres que la marcaron. El primero se llamaba Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz. Era empresario de medios, fundador de Cadena Radio S.A. y de Radio 13, una de las concesiones de radio más antiguas del país. Era un hombre con dinero, con conexiones, con todo lo que Irma necesitaba para arrancar. Y era décadas mayor que ella. Carlos vio a Irma cuando ella tenía 18 años recién cumplidos. Le prometió producirle el siguiente disco, conectarla con la gente correcta, llevarla al estrellato que merecía. Y entre la promesa profesional y la realidad de que Carlos era un hombre con poder y Irma una muchacha con sueños sin recursos, la relación dejó de ser solo profesional. Estuvieron juntos aproximadamente 2 años, hasta que Carlos Quiñones murió en noviembre del 2020. El COVID se lo llevó. Después de la muerte de Carlos, alguien filtró acusaciones contra Irma. Dijeron que había regresado a la casa del difunto a llevarse cosas valiosas. Esas acusaciones nunca se probaron, pero hicieron lo que tenían que hacer. Le pegaron a su reputación cuando ella estaba más vulnerable. Y ahí está Irma a finales del 2020. 20 años cumplidos. Con 3 discos sacados. Con una técnica de ópera aplicada al mariachi que no tenía rival en su generación. Sin productor, sin manager, sin el padrino del medio que necesitaba para dar el siguiente salto. Y con la sombra de un escándalo encima que no era cierto pero que circulaba. Ahí, exactamente ahí, en ese momento de máxima vulnerabilidad profesional, apareció en su vida un hombre de 77 años que dijo llamarse Jesús Hernández Alcocer. Un hombre que se presentó como abogado poderoso, con conexiones en los niveles más altos del gobierno mexicano, con dinero para producir lo que ella necesitara, con una mansión en el Pedregal y vehículos de lujo y guardaespaldas armados. Un hombre que le ofreció exactamente lo que ella necesitaba. Y un hombre que llevaba quién sabe cuántos años buscando exactamente a una muchacha como ella. Para entender qué pasó después, necesitas saber con quién se metió Irma Lidia cuando aceptó casarse con Jesús Hernández Alcocer. Y para eso te tengo que contar algo que el medio del espectáculo conocía a medias y que la prensa nunca terminó de armar bien. Jesús Hernández Alcocer se presentaba como abogado, como licenciado en Derecho con 40 años de carrera, como asesor legal de obispos, de políticos, de empresarios poderosos. Tenía despacho, tenía clientes, cobraba honorarios altos, pero no tenía título. Ese hombre nunca terminó la carrera de Derecho,
Lo que sí terminó fue Ciencias Políticas en la UNAM, allá por 1963, cuando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hervía de jóvenes con ganas de cambiar el mundo. Pero el derecho, el título de licenciado en Derecho que él presumía en cada conversación y en cada tarjeta de presentación, ese título nunca existió. Recuerda este dato. Lo vas a necesitar para entender cómo un hombre así pudo vivir 50 años cobrando como abogado sin que nadie lo cuestionara. Aquí entra la maquinaria de la que poca gente quiere hablar. En México, la diferencia entre un hombre poderoso y un hombre que parece poderoso es nada más una cosa: las conexiones reales. Y Jesús Hernández las tenía. Había sido proveedor de servicios de seguridad para la Secretaría de Seguridad Pública, cuando esa secretaría estaba bajo el mando de Genaro García Luna. Sí, ese mismo García Luna, el que hoy está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos por haber trabajado durante años para el cártel de Sinaloa. También había sido abogado del obispo Onésimo Cepeda Silva, el de la diócesis de Ecatepec, el obispo que terminó investigado por fraude millonario, y se ufanaba de tener amistad cercana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados. Esa era la red real, y desde adentro de esa red, Jesús Hernández había construido una imagen que en el medio le valió un apodo. Le decían el Padrino Mexicano. Otros, los más cercanos, le decían el Tirantes, por los tirantes ostentosos que usaba todos los días con los trajes caros. Cargaba una pistola dorada en la cintura, manejaba camionetas blindadas, vivía en una mansión en el Pedregal de San Ángel rodeada de bardas altas, con cámaras de vigilancia en la entrada y guardaespaldas, armados las 24 horas. La casa por dentro era exactamente lo que tú te imaginas cuando piensas en uno de esos hombres. Piano de cola en la sala, arte colonial colgado en las paredes, muebles antiguos carísimos, tapetes persas que valían más que un coche nuevo. Era la escenografía perfecta para impresionar a una muchacha de 20 años que venía de clase media y que necesitaba un padrino para su carrera. A Irma le llegó como caído del cielo. Le ofreció pagarle la producción de su próximo disco. Le ofreció conectarla con la gente correcta del medio. Le ofreció estabilidad financiera mientras arrancaba lo grande. Y en algún momento, esa relación de mentor con su pupila se convirtió en otra cosa, en algo que él insistía que era amor. El 27 de mayo del 2021 se casaron. Ella tenía 20 años, él tenía 78. 58 años de diferencia. Doña Carmen Salinas asistió a la pareja en alguna que otra comida en la mansión, y en una entrevista grabada con Irma en aquella época, doña Carmen elogió a Jesús con palabras que después la persiguieron. Dijo, palabras textuales: cómo te quiere y cómo te cuida, qué atento es, qué educado. Doña Carmen no sabía, como no sabían los demás amigos del medio, que felicitaban a Irma por haber encontrado a un hombre con dinero que la apoyaba. Lo que pasaba dentro de esa casa lo sabían solamente Irma, los guardaespaldas que cobraban por callarse y el hombre que la había llevado ahí. Lo que se sabe del pasado de Jesús Hernández Alcocer es lo que la prensa pudo armar después de su muerte. Antes de Irma, había estado casado 6 veces. 6. De esos 6 matrimonios anteriores quedaron 2 hijos, varios litigios por herencias y propiedades y una larga lista de mujeres que prefirieron no hablar a la prensa cuando los reporteros las contactaron en el 2022.
Algunas dijeron que tenían miedo. Otras simplemente no contestaron el teléfono. Su despacho cobraba sumas grandes por casos que él ganaba, con métodos que pocos colegas se atrevían a copiar. Llegaba a las audiencias con la pistola visible. Llamaba a jueces por su nombre de pila, delante del cliente, para que el cliente entendiera con quién estaba tratando. Y cuando un caso se complicaba, Jesús sacaba la lista de favores que tenía guardada con políticos y magistrados y arreglaba el problema sin pasar por la cancha del derecho. Esa era la operación. Por eso le decían el padrino mexicano. Por eso, durante 4 décadas, ningún cliente, ningún colega, ningún periodista de espectáculos serios se atrevió a investigar si ese hombre tenía o no el título de licenciado en Derecho que decía tener. Era más fácil suponer que sí. Era más seguro suponer que sí. Y aquí viene lo primero que te prometí. Quizá tú conoces a alguien que se casó pensando que el hombre era una cosa y resultó ser otra. Quizá tú misma tuviste que descubrir detrás de la apariencia que algo estaba muy mal y nadie te quería creer. Lo que le pasó a Irma es eso mismo, multiplicado por el hecho de que el hombre que ella eligió había hecho esto antes. Cuando un periodista llamado Carlos Jiménez empezó a investigar el pasado de Jesús Hernández Alcocer después del asesinato del Suntory, encontró algo que hizo que toda la historia adquiriera otra dimensión. Encontró a una esposa anterior, una mujer con la que Jesús había estado casado años antes de Irma. Esa mujer apareció muerta en su propia casa, con 2 impactos de bala. Las autoridades clasificaron la muerte como suicidio. Tú piénsalo conmigo un segundo. Una mujer con 2 disparos en el cuerpo, clasificada como suicidio. Cualquiera que haya visto un par de capítulos de policíacos en la televisión sabe que es prácticamente imposible que una persona se dispare a sí misma 2 veces. El primer disparo, si llega a un órgano vital, te deja sin fuerza para apretar el gatillo otra vez. Si no llega a un órgano vital, lo más probable es que te desmayes del dolor antes de poder reacomodar el arma. Pero las autoridades de aquella época cerraron el caso como suicidio, sin investigación seria, sin autopsia que se hiciera pública, sin testigos que fueran llamados. Y Jesús Hernández Alcocer, el viudo de aquella mujer, siguió libre y siguió siendo el padrino mexicano por otros tantos años. Recuerda esto: cuando Irma se casó con él, en mayo del 2021, ya había una mujer muerta antes que ella, en circunstancias que nadie había investigado bien. Irma no lo sabía. Su familia no lo sabía. Doña Carmen Salinas no lo sabía. El periodista Carlos Jiménez no lo descubrió hasta después del Suntory, cuando ya nada se podía cambiar. Y esa fue la primera, pero no la única, porque Jesús Hernández había estado casado 6 veces antes de Irma. Tenía 2 hijos por ahí, y de cada uno de esos 6 matrimonios anteriores hay historias que nunca se contaron en una corte y que la red de poder a la que él pertenecía se encargó de mantener fuera del registro público. Eso era el hombre con el que Irma se acababa de casar en mayo del 2021. Y los primeros meses dentro de la mansión del Pedregal le mostraron exactamente quién era. Las cámaras estaban en cada habitación, hasta en el closet donde guardaba sus vestidos, hasta en el baño. Los micrófonos escondidos grababan todas las conversaciones. Si Irma hablaba con su mamá por teléfono, Jesús lo escuchaba después. Si recibía a una amiga del medio, Jesús revisaba la grabación al final del día. Los guardaespaldas armados estaban siempre afuera de la habitación
donde ella estuviera, supuestamente para protegerla. En los hechos, para que no pudiera salir sin que él se enterara. Le decía cosas en privado y en público. Tienes precio y lo sabes. Esa frase se la repetía cada vez que ella mencionaba algo que él consideraba ingratitud. Cada vez que ella se atrevía a tener una opinión propia. Cada vez que pedía visitar a su familia. Tienes precio y lo sabes. Y le recordaba que él pagaba todo. En los restaurantes, delante de los meseros, le gritaba prostituta y golfa. A los pocos meses de casados, ya había escenas públicas de humillación que después varios meseros y empleados confirmaron a la prensa. Jesús no escondía cómo trataba a Irma. Le gustaba que los demás vieran. Era parte del control. Irma no tardó mucho en darse cuenta de que esto no era un matrimonio. Era una jaula con cámaras. Y en septiembre del 2021, apenas 4 meses después de la boda, hizo lo que poquísimas mujeres en su situación se atreven a hacer. Tomó sus cosas, se fue de la mansión, se divorció. Por unas semanas pareció que había salido, pero los hombres como Jesús Hernández Alcocer no aceptan que una mujer se les vaya. Empezó la campaña de regreso. Le mandaba flores, le mandaba mensajes prometiendo que iba a cambiar. Le mandaba intermediarios del medio para que le explicaran que él la quería, que estaba dispuesto a ir a terapia, que ahora sí entendía. Y entre las promesas suaves también dejó caer otras cosas, recordatorios sutiles de que él tenía conexiones, de que con una llamada podía cerrarle puertas en la industria, de que la próxima vez que ella firmara un contrato grande, alguien iba a llamar al productor para advertirle. Irma cedió. En noviembre del 2021, apenas 2 meses después del divorcio, regresó con él. Volvieron a casarse. Volvió a vivir en la mansión del Pedregal. Y un mes después, exactamente un mes después de la reconciliación, vivió la peor noche de su corta vida. Esa noche cambió todo. La empujó a denunciar a Jesús ante el Ministerio Público al día siguiente. Y esa denuncia, esa carpeta de investigación, con número oficial registrado en los archivos de la Fiscalía de la Ciudad de México, fue la prueba documental más clara que existió alguna vez de que el sistema mexicano de justicia sabía exactamente qué le iba a pasar a Irma Lidia. Y aún así, no hizo nada. 19 de diciembre del 2021. Domingo, 10 de la noche. Irma Lidia y Jesús Hernández Alcocer cenan en el restaurante El Charco de las Ranas, sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México. Es uno de esos restaurantes grandes a los que va la gente con dinero a pasar el domingo. Manteles blancos, meseros uniformados, familias enteras alrededor de las mesas. Irma trae un vestido de noche. Acaba de cumplir un mes de haberse vuelto a casar con el hombre que tiene enfrente. A la mitad de la cena, sin nada que lo provocara, Jesús empieza a insultarla. Le dice prostituta, le dice golfa, lo dice en voz alta, lo bastante alto para que los comensales de las mesas vecinas volteen. Irma intenta calmarlo. Le pide bajito que no haga una escena, que la gente está mirando. A Jesús no le importa que la gente esté mirando. Para él, la gente que está mirando es parte del castigo. Se levanta, la toma del brazo, la saca del restaurante. Cuando llegan al estacionamiento, ya no se contiene. Irma lo declaró palabra por palabra
2 días después al Ministerio Público. Lee con cuidado lo que dijo, porque cada palabra cuenta. Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento. Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recámara. Sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano. Me apuntó y me dice que me quería matar. Eso lo dijo Irma frente al Ministerio Público, con la voz que le quedaba después de no haber dormido en 36 horas. Pero ese testimonio se queda corto. Lo que pasó esa noche en la mansión del Pedregal duró horas. Y para entender lo que el sistema mexicano archivó después, necesitas saber lo que Jesús Hernández le hizo a esa muchacha durante las horas siguientes a las patadas en el estacionamiento. La metió a la fuerza en su camioneta. El chofer manejó hasta la mansión sin mirar para atrás, como debió haber hecho otras veces. Cuando llegan, Jesús la baja del coche jalándola del cabello. Entran a la casa. Los guardaespaldas que custodian la entrada los ven pasar y no se mueven de su sitio. Jesús la lleva al baño de la recámara principal. Le escupe en la cara. Saca la pistola que siempre carga en la bolsa de mano. Le pone el cañón contra la frente y le dice que la va a matar. Irma se queda paralizada. Está segura, en ese segundo, de que esos van a ser sus últimos segundos sobre la tierra. Piensa en su mamá, piensa en su música, piensa en todo lo que no va a alcanzar a hacer. Pero Jesús baja la pistola. En lugar de jalar el gatillo, la golpea con el cañón en la cabeza. Irma cae al piso, aturdida, sangrando. Y entonces el ataque empieza de verdad. Le dio patadas mientras estaba en el suelo. Irma se hacía bolita tratando de proteger la cabeza con los brazos. Las patadas le llegaban a las costillas, al estómago, a la espalda. Cuando se cansó de patearla, la levantó del cabello, la arrastró hasta la taza del baño y entonces sacó otra cosa de la bolsa de mano. Una pistola de toques eléctricos, un taser. Le forzó la cabeza contra la taza del baño con una mano. Con la otra le presionó el taser contra el estómago y empezó a darle descargas eléctricas. Una, otra, otra. Cada descarga le sacaba un grito que Jesús cortaba con la voz. Mientras la electrocutaba, le repetía la misma frase. Esa frase que después Irma escribió textual en su declaración. Ojalá te mueras. Eso le decía. Ojalá te mueras. Una y otra vez, mientras la corriente eléctrica le quemaba la piel del estómago, dejándole marcas que después fotografiarían los peritos del Ministerio Público. Cuando se cansó del taser, Jesús pasó al jacuzzi. El jacuzzi de la suite principal de la mansión. Llenó el agua. Levantó a Irma del piso. La metió al agua y le hundió la cabeza. Irma manoteaba debajo del agua. Pateaba. Trataba de sacar la cara para respirar. Cuando estaba a punto de perder la conciencia, Jesús le permitía sacar la cabeza 2 segundos, suficientes para una bocanada de aire. Después la volvía a hundir. Una, y otra, y otra. ¿Quién sabe cuántas veces? Irma calculó después que estuvo en ese jacuzzi entre 40 minutos y 1 hora. En algún momento, ya entrada la madrugada, Jesús se cansó. O se distrajo, o se durmió en la sala de la mansión, borracho y satisfecho con lo que acababa de hacer. Lo que sea que haya pasado, hubo un descuido.
Irma salió del baño descalza, con la ropa rota, con marcas eléctricas en el estómago, con la cara hinchada de los golpes, con el pelo todavía mojado del jacuzzi. Corrió por los pasillos de la mansión. Llegó a la puerta principal. La abrió. Salió a la calle. Eran las 4 o 5 de la madrugada. Las calles del Pedregal estaban vacías. Una muchacha de 21 años, en pijama mojada, ensangrentada, corrió hasta encontrar un teléfono y pedir ayuda. Y en lugar de irse a un hospital, en lugar de irse a casa de su mamá, Irma Lidia fue directo al Ministerio Público de la Alcaldía Álvaro Obregón. Era 20 de diciembre del 2021. A las 5 o 6 de la mañana, Irma estaba sentada frente a un agente del Ministerio Público, con el pelo todavía mojado, contando minuto a minuto lo que su esposo le había hecho durante las últimas 8 horas. Aquí viene lo segundo que te prometí. Quizá tú también sabes lo que es ir a pedir ayuda, y que la persona que te atiende te mire como si fueras el problema. Quizá a ti o a alguien cercano le tocó hacer una denuncia y que le dijeran que eso era problema familiar, que lo resolviera en casa. Lo que le pasó a Irma esa mañana en el Ministerio Público es exactamente eso, pero peor. La denuncia se registró. Tiene número oficial. Es la carpeta de investigación CI-FIA-B-1-S-D-0-2-2-5-4-12-2021. Cualquiera la puede pedir. Cualquiera la puede consultar. Esa carpeta existe en los archivos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dentro de la carpeta hay fotografías de las marcas eléctricas en el estómago de Irma, de los moretones en las costillas, del golpe en la cabeza con el cañón de la pistola. Hay una declaración de 6 páginas donde Irma describe minuto a minuto la noche del jacuzzi. Hay testimonios de los meseros del Charco de las Ranas que vieron cómo Jesús la sacó del restaurante. Hay un parte médico del Ministerio Público que confirma las lesiones físicas. Y al final de esa declaración hay una frase que Irma le escribió al Ministerio Público y que después la prensa publicó. Me decía que no me iban a hacer caso, ya que es una persona muy poderosa y tiene amistad con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados. Irma le estaba avisando a la fiscalía exactamente lo que su esposo le había advertido que iba a pasar. Y exactamente eso pasó. La carpeta se clasificó como violencia familiar, no como tentativa de feminicidio. Esa diferencia, ese tecnicismo legal que parece menor, es lo que la mantuvo viva como caso o la mandó a la basura como expediente. En México, cuando un caso se clasifica como tentativa de feminicidio, la Fiscalía está obligada por ley a investigarlo de oficio, sin que importe si la víctima después se desiste o no. Cuando se clasifica como violencia familiar, la víctima se puede desistir y el caso se cierra. Punto. Le dieron a Irma medidas de protección por 60 días. Patrullas que pasaban frente a la mansión del Pedregal. Un número de teléfono al que podía llamar si la situación se ponía mal otra vez. Pero no le dieron lo único que la habría salvado, que era la clasificación correcta del delito. La clasificación que habría obligado a la Fiscalía a actuar contra Jesús Hernández, sin importar si Irma se mantenía firme o no. Y semanas después, Irma se desistió. Su abogada de aquel entonces, Alejandra Sánchez Castañeda, lo confirmó después en entrevistas. Irma retiró la denuncia. ¿Por qué? Probablemente porque Jesús se le acercó otra vez con sus promesas de cambio. Probablemente
porque las amenazas a su carrera le pesaron, probablemente porque las patrullas que pasaban frente a la mansión empezaron a ser cada vez menos frecuentes, probablemente porque entendió que el sistema no la iba a proteger. La carpeta se cerró, pero el dato más perturbador es otro. Después del asesinato del Suntory, cuando los periodistas empezaron a buscar esa carpeta de investigación, descubrieron algo muy raro. La carpeta había sido eliminada del sistema. No archivada, eliminada, como si nunca hubiera existido. El periodista Antonio Nieto fue el que reveló al país que había una denuncia previa. Tuvo que conseguir copias por fuera del sistema oficial, porque adentro del sistema oficial alguien se había encargado de borrar el rastro. Si tú estás escuchando esto y sientes que lo que le hicieron a Irma no puede volver a pasar en silencio, quédate con este canal. Aquí nosotros no dejamos que estas historias se olviden. Aquí le ponemos nombre a las mujeres que el sistema quiso borrar. Aquí le exigimos a la memoria que haga lo que la justicia no hizo. Si esta historia te llegó, suscríbete, activa la campanita, y cuando alguien de tu familia me pregunte ¿por qué sigues estos casos?, dile lo que te voy a decir yo ahorita. Estas mujeres se llamaron de alguna manera, tuvieron familia, tuvieron sueños, y alguien tiene que seguir diciendo su nombre. Irma Lidia, ese es el nombre de hoy. Y ahora deja que te cuente lo que pasó durante los 6 meses que separaron la denuncia archivada del asesinato del Suntory. Porque en esos 6 meses, mientras la carpeta se quedaba dormida en algún cajón de la fiscalía, dentro de la mansión del Pedregal, estaba pasando algo que muy poca gente vio. Y lo que vieron los pocos que entraron a esa casa, salieron contándolo con miedo. Desde diciembre del 2021 hasta junio del 2022, pasaron 6 meses. Para Irma Lidia, cada uno de esos meses fue una versión distinta del mismo infierno. Después de retirarse del Ministerio Público y volver a la mansión del Pedregal, Irma supo lo que la esperaba. El silencio del sistema le había confirmado a Jesús que tenía razón, que las denuncias de su esposa eran papel mojado, que él podía hacer lo que le diera la gana. Y eso fue exactamente lo que hizo. Las cámaras se multiplicaron. Donde antes había 6, después hubo 12. Donde antes había micrófonos en la sala y en el comedor, después había también en su closet y debajo de su mesita de noche. Irma dormía con los teléfonos lejos del cuerpo porque sabía que él escuchaba todas sus conversaciones. Cuando llamaba a su mamá, hablaba de cosas vacías. El clima, la comida, cualquier cosa que no se pudiera usar contra ella después. Los guardaespaldas dejaron de fingir que la cuidaban. Ya no la dejaban salir sola al jardín. Si quería ir a comprar algo, tenía que pedirle permiso a Jesús, y 2 hombres armados la acompañaban hasta la tienda. Si tenía un ensayo profesional, los 2 hombres se quedaban afuera del estudio esperándola. Y dentro del estudio, Irma medía cada palabra que decía, porque no estaba segura de quién entre los presentes había sido pagado por Jesús para reportarle. Una de las pocas personas que entró a esa casa durante esos meses y vivió para contarlo, se llama Víctor Hugo Sánchez. Era el representante de Irma desde antes del matrimonio. Conocía a la muchacha desde los 19 años, cuando todavía estaba arrancando en el mariachi. Víctor Hugo declaró después a varios medios mexicanos lo que vio cuando lo invitaron a la mansión a hablar de un proyecto musical. Lo primero que vio fue la cantidad de hombres armados afuera de la casa. Después, las cámaras del techo de la sala,
apuntando a cada esquina. Después, el silencio. Irma estaba sentada en la sala vestida con vestido largo, como si la hubieran preparado para una entrevista. A su lado, Jesús con su camisa con tirantes, con la pistola dorada, visible en la cintura, hablando por los dos. Víctor Hugo intentó hacerle una pregunta directa a Irma sobre cómo estaba, sobre cómo iba la carrera, sobre el siguiente disco. Irma lo volteó a ver y le hizo una seña con los ojos. Una seña pequeña, casi imperceptible, que Víctor Hugo entendió de inmediato. Una seña que decía: aquí no se puede hablar. Cuando Víctor Hugo aprovechó un momento en que Jesús salió de la sala para preguntarle bajito por su antigua relación con Carlos Quiñones, Irma le contestó otra vez con señas. Movió la cabeza hacia el techo. Hizo gestos de que las paredes oían. Víctor Hugo declaró después que salió de esa casa con una sensación que no había sentido nunca antes. No era miedo común. Era el peso de saber que estaba viendo en cámara lenta cómo se ahogaba alguien y no podía hacer nada para sacarla. Otra que vio el desastre desde afuera fue doña Dulce, la cantante. Esa Dulce que tú escuchaste cantar Lobo, esa Dulce que llenaba palenques con los grupos de la nueva ola allá por los 80. Doña Dulce estaba preparando junto con otras leyendas la gira Grandiosas, donde Irma iba a debutar. Y doña Dulce convivió con la muchacha en los meses anteriores al asesinato. Cuando le preguntaron en una entrevista qué pensaba de la situación de Irma, doña Dulce contestó con una imagen que nadie que la haya escuchado olvida. Dijo que Irma era como un pajarito en una jaula. Un pajarito que querría volar pero que no se atrevía, porque del otro lado de la puerta de la jaula estaba el hombre del que dependía para todo, el que la ayudaba, el que la apoyaba. Era una jaula con la puerta abierta, pero el costo de cruzar esa puerta lo conocía Irma demasiado bien. El productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, declaró después que Irma faltaba con frecuencia a los ensayos. Llegaba con prisas y con miedo en los ojos. Le pedía que las llamadas con la producción fueran cortas, que no se alargaran. Mejuto al principio pensó que era una muchacha caprichosa. Después, cuando supo lo que había pasado, entendió que Irma estaba peleando contra el reloj de su esposo cada vez que se permitía cantar. Aquí viene lo tercero que te prometí. Tú que estás escuchando esto, a lo mejor alguna vez tuviste que pedir permiso para existir, permiso para trabajar, permiso para ver a tus padres, permiso para hablar por teléfono sin que te estuvieran escuchando. Quizá tú lo viviste, quizá alguien a quien tú quieres lo está viviendo ahora mismo, porque el control de un hombre sobre una mujer no empieza con los golpes, empieza cuando ella tiene que pedir permiso para abrir la boca en su propia casa, y el siguiente paso, cuando ya no hay salida, es el jacuzzi y la pistola de toques. Para eso sirve el control, para que cuando llegue la violencia, ella no tenga a quien pedirle ayuda. Las personas que vivían dentro de la mansión del Pedregal, además de Jesús y Irma, eran un cuerpo entero de empleados que cobraban por callarse. El chofer principal se llamaba Benjamín Hernández Mendoza. Tenía 46 años. Llevaba años trabajando para Jesús. Lo acompañaba a todos lados. Conocía las rutas, las costumbres, las humillaciones públicas en restaurantes. Conocía las escenas en privado. Y guardó silencio sobre todo lo que vio durante esos años, porque ese era su trabajo. Otro escolta era un hombre identificado como Máximo, alias Omar, alias Axel. Un guardaespaldas más, fiel al patrón,
con la única tarea de asegurarse de que el patrón nunca enfrentara consecuencias. Recuerda ese nombre: Máximo, Omar, Axel. Es el mismo hombre con 3 alias distintos. Lo vas a necesitar para entender lo que pasó la noche del 23 de junio. Aparte de los escoltas estaban las cocineras, las muchachas del aseo, los jardineros. Todos sabían lo que pasaba. Todos veían a Irma salir del cuarto con marcas en los brazos. Todos escuchaban los gritos de Jesús insultándola en el comedor. Todos firmaron en algún momento un acuerdo de confidencialidad o lo aprendieron sin firmar nada. Las cámaras grababan todo, pero esas grabaciones nunca salieron a la luz porque las cámaras no estaban conectadas a un servicio externo de seguridad. Estaban conectadas al servidor privado de Jesús. Él era el único que tenía las contraseñas. Las grabaciones estaban diseñadas no para protegerla a ella, sino para tenerla vigilada a ella. A pesar de todo eso, Irma logró planear su escape. En abril del 2022, sin que Jesús se enterara al principio, Irma visitó el despacho de unos abogados especializados en divorcios complicados. Les mostró fotografías de las lesiones recientes. Les contó la historia del jacuzzi y de la pistola de toques. Les preguntó si era posible divorciarse de un hombre como Jesús sin que él la matara antes de que se firmara la sentencia. Los abogados le dijeron lo que tú y yo le habríamos dicho si hubiéramos estado ahí, que iba a ser difícil, que iba a tomar tiempo, que tenía que tener mucho cuidado, pero que se podía. Irma firmó los papeles iniciales del divorcio. Empezó a juntar dinero por su cuenta. Pidió presentaciones extras en palenques pequeños donde Jesús no la pudiera vigilar. Y se preparó para el día en que tuviera que sentarse a firmar la separación final. Hay un vídeo de los últimos meses de Irma que después de la muerte salió a la luz y que hoy puedes encontrar en los archivos de la prensa mexicana. Es una grabación de las cámaras de seguridad de un edificio residencial cercano a la mansión del Pedregal. Una grabación corta, de unos pocos segundos. En el video, se ve a Irma caminando rápido por la banqueta. Trae ropa de calle. Va sola, mirando hacia atrás. Y unos segundos después, aparece detrás de ella un hombre mayor, vestido con tirantes, caminando con prisa. Es Jesús. Irma acelera el paso. Él también. El video termina antes de que se vea qué pasó después. Pero esa grabación de pocos segundos resume mejor que cualquier otra imagen lo que era la vida de Irma Lidia en los meses anteriores a su asesinato. Una mujer de 21 años caminando con prisa por la calle y un hombre de 79 años persiguiéndola. Mientras tanto, Irma seguía agarrándose a lo único que le quedaba propio: su música. A finales de mayo, grabó en su sala 2 videos cantando al piano. Uno de ellos, una versión de Señor Amor, lo subió a sus redes el 16 de junio, una semana antes del Suntory. El otro lo guardó sin publicar. En las 2 grabaciones se le ve cansada, con el maquillaje cubriendo más de lo que cubría antes, con la voz un poco rota, pero entera. Su productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, declaró después que en esas últimas semanas Irma le había pedido que la gira la sacara de la Ciudad de México lo antes posible, que necesitaba estar lejos por unos meses. Mejuto no entendió en ese momento por qué tanta urgencia. Después, cuando supo lo que estaba pasando, entendió que Irma estaba calculando cuánto tiempo le quedaba. A finales de mayo, el proceso ya estaba avanzado. Jesús se había enterado. Había prometido aceptarlo, aunque ella sabía que era mentira. Habían acordado fecha para reunirse a firmar los papeles definitivos.
Esa fecha era el 23 de junio del 2022. Y ya tú sabes lo que pasó esa fecha. Pero lo que no sabes todavía, lo que muy poca gente sabe, es lo que ocurrió dentro del salón privado del restaurante Suntory durante la hora y media en la que Irma estuvo a solas con el hombre que iba a matarla. Lo que él le dijo, lo que ella le contestó, y por qué los dos guardaespaldas que custodiaban la puerta del salón escucharon los 3 disparos sin moverse de su sitio. Aquí viene lo cuarto que te prometí. 23 de junio del 2022, jueves. Jesús Hernández Alcocer llegó al restaurante Suntory de la Colonia del Valle alrededor de las 2 de la tarde. Llegó acompañado de un hombre y una mujer que aparentemente eran clientes a quienes él estaba asesorando en algún asunto legal. Las cámaras de seguridad del restaurante registraron su llegada. Jesús venía con tirantes morados ese día, su pistola dorada en la cintura, 2 guardaespaldas siguiéndolo a unos pasos. Reservó un salón privado, uno de esos salones que el restaurante tenía para clientes que pagaban más por privacidad, sin cámaras adentro, sin meseros entrando si no los llamaba el comensal. Comieron, bebieron, hablaron. Alrededor de las 6 de la tarde, los clientes de Jesús se levantaron y se fueron. Jesús se quedó solo en el salón privado, esperando. 30 minutos después, las cámaras del restaurante captaron la entrada de Irma Lidia. Venía sola, vestida con un vestido oscuro, discreto. Traía un bolso colgado. Adentro, los papeles del divorcio que iba a firmar. Irma cruzó el restaurante. Saludó a la recepcionista. Caminó hacia el fondo. Llegó a la puerta del salón privado. Tocó y entró. La puerta se cerró detrás de ella. Y durante 1 hora y media, Irma Lidia estuvo encerrada a solas con el hombre que la había golpeado, electrocutado e intentado ahogar 6 meses antes, sin cámaras adentro del salón, sin meseros que entraran, sin testigos. Lo que se dijeron en ese cuarto durante esos 90 minutos no lo va a saber nadie. Irma murió. Jesús murió en prisión sin contarlo. Pero los peritos que reconstruyeron la escena después, con las posiciones de los cuerpos, con la trayectoria de las balas, con los papeles esparcidos sobre la mesa, con los mensajes que Jesús se escribió por WhatsApp con sus escoltas en los días anteriores, llegaron a una conclusión que la Fiscalía hizo pública en julio del 2022. Esto fue planeado. No fue un crimen pasional. No fue una pelea que se salió de control. Fue una emboscada. Los mensajes encontrados en el celular de Jesús después de su detención mostraban conversaciones con 4 personas distintas en los días previos al 23 de junio. 4 personas que sabían que algo iba a pasar en el Suntory ese jueves. 4 personas que ayudaron a planear la entrega del arma, la ruta de escape, la disposición del cuerpo. Aquí entra el hombre del que te dije que te acordaras. Máximo, Omar, Axel, el escolta de 3 alias. A las 8:20 de la noche, casi 2 horas después de que Irma había entrado al salón privado, las cámaras del Suntory captaron a Omar entrando al restaurante con una bolsa colgada al hombro. Cruzó el comedor. Se dirigió directo al salón privado donde estaba Jesús con Irma. Tocó. Entró. Salió 30 segundos después, sin la bolsa. 10 minutos después, sonaron los 3 disparos. Los comensales del comedor principal escucharon bang, bang, bang y se quedaron paralizados durante unos segundos. Después empezaron los gritos.
las familias agarrando a los niños, los meseros corriendo. Los dos guardaespaldas que custodiaban la puerta del salón privado, esos dos hombres que estaban a 3 metros de donde acababan de matar a Irma Lidia, no se movieron. No abrieron la puerta. No reaccionaron como guardaespaldas profesionales que escuchan disparos. Reaccionaron como hombres que sabían exactamente lo que iba a pasar. El que reaccionó fue un policía. Un agente de la policía bancaria e industrial llamado Carlos Cruz, que estaba de turno custodiando a un comensal en otra mesa del restaurante. Carlos Cruz escuchó los disparos, sacó su arma, corrió hacia el salón privado, abrió la puerta. Lo que vio fue esto: Irma Lidia sentada en una silla, con el cuerpo desplomado hacia un lado, sangrando masivamente del abdomen y del pecho, los papeles del divorcio sobre la mesa, manchados de rojo, y Jesús Hernández Alcocer, parado a un lado de la mesa, con la pistola todavía humeante en la mano, intentando guardarla. Carlos Cruz le ordenó que la tirara. Jesús, todavía con las manos en la pistola, intentó hacerle al policía lo que le había hecho funcionar tantos años con todos los demás. Le ofreció dinero. Le dijo que era abogado importante, que conocía a magistrados, que si lo dejaba ir, le pagaba lo que él pidiera. Carlos Cruz no se dejó. Le quitó la pistola. Lo aseguró contra la pared. Llamó a sus compañeros. Cuando llegaron las patrullas, Jesús Hernández Alcocer fue detenido junto con Benjamín, su chofer, que estaba afuera del restaurante esperándolo. Omar, el escolta de 3 alias, ya había desaparecido. Se había ido del restaurante minutos antes de los disparos, llevándose con él el arma y los datos del coche que no aparece en los videos. A Irma Lidia la sacaron del restaurante en una ambulancia, pero no había nada que hacer. Había muerto en cuestión de segundos por las heridas en el abdomen y el pecho. Los paramédicos confirmaron en sitio que ya no había signos vitales. Esa noche, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, publicó por la red social Twitter el aviso del arresto. Un hombre le disparó a su esposa en 3 ocasiones. El responsable se encuentra detenido. Y a las pocas horas, todo México sabía que la víctima era una cantante de 21 años. Doña Dulce, la cantante de Grandiosas, fue de las primeras en confirmar la identidad de Irma a los medios. Lo dijo con la voz quebrada en una entrevista esa misma noche. Es muy impactante que se le arranque la vida a cualquier persona, pero más a una muchacha de 21 años que tenía la vida por delante y que estaba tan llena de sueños. Y empezaron a salir todos los detalles. La denuncia, que había sido archivada. La carpeta de investigación, que había sido borrada del sistema. La pistola de toques. El jacuzzi. La frase: ojalá te mueras. Eso le había dicho él a ella 6 meses antes en el baño de la mansión del Pedregal. Y ese 23 de junio del 2022, en el salón privado del restaurante Suntory, lo cumplió. El 30 de junio del 2022, una semana después del asesinato, un juez vinculó a proceso a Jesús Hernández Alcocer por el delito de feminicidio. Lo trasladaron al reclusorio preventivo Varonil Norte, donde quedó en espera de juicio. Pero el juicio nunca llegó. El 12 de septiembre del 2022, Jesús sufrió un infarto cerebrovascular dentro del reclusorio. Fue trasladado al servicio médico. Le hicieron tomografías.
Su salud era ya muy delicada para sus 79 años. Resistió 3 semanas. El 4 de octubre del 2022, a las 10:45 de la mañana, los médicos del reclusorio lo declararon sin signos vitales. Murió en prisión, sin haber enfrentado un juicio completo, sin haber sido sentenciado, sin haber tenido que mirar a los ojos a los padres de Irma Lidia en una sala de tribunal. Para mucha gente, esa muerte en el reclusorio fue una forma de justicia poética. Que muriera adentro, sin libertad, sin poder usar sus conexiones para escaparse, mientras esperaba el juicio que sabía que esta vez no iba a poder evadir. Para otros, esa muerte fue una injusticia más. La familia de Irma quedó sin nunca poder verlo recibir una condena formal, sin nunca poder oír a un juez decir las palabras responsable de feminicidio, sin nunca poder cerrar el caso con una sentencia que dejara constancia para la historia. Y los cómplices siguieron sueltos. Benjamín, el chofer, sí se quedó en prisión y ha permanecido vinculado a proceso por su participación en el plan. Pero Omar, el escolta de 3 alias, el que entró al salón privado con la bolsa que contenía el arma, ese desapareció. La fiscalía ofreció una recompensa de 500.000 pesos por información que llevara a su captura. Lo buscaron en la Ciudad de México, lo buscaron en el Estado de México, lo buscaron por todo el país, a debe, cado. Pero Omar se había evaporado. Con el arma, con los videos del celular, con la versión de los hechos que solo él tenía. 3 años pasaron. La familia de Irma siguió luchando. Doña Dulce y las otras cantantes de Grandiosas siguieron dedicándole presentaciones a su memoria. Los activistas siguieron marchando cada 23 de junio frente al Suntory, llevando flores blancas, cantando las canciones de Irma. Y Omar seguía libre. Hasta que pasó algo que cambió todo lo que se sabía del caso. Eso te lo prometí al principio del video. Te dije que al final te iba a contar algo que cambiaba el sentido de la historia entera. Aquí está. El 29 de octubre del 2025, más de 3 años después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, localizaron a Omar. Estaba escondido en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Vivía con una nueva pareja en una casa modesta, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado cuando trabajaba para Jesús. Lo capturaron sin resistencia. Lo trasladaron al reclusorio preventivo varonil Oriente de la Ciudad de México. Lo formalizaron por su participación en el feminicidio de Irma Lidia. Y lo más perturbador es esto. Las autoridades creen que Omar no solamente entregó el arma, creen que él se llevó el arma de regreso después del crimen, que él la escondió o la destruyó, que en los pocos minutos entre que Jesús disparó y la policía llegó al lugar, Omar tomó la pistola y huyó. Esa pistola nunca apareció. A pesar de todas las búsquedas, a pesar de las recompensas, esa pistola no fue recuperada. Y solo Omar sabe dónde está. Esa pistola es la última pieza que falta para cerrar el caso por completo. Y con la captura de Omar en octubre del 2025, hay esperanza de que finalmente se sepa toda la verdad, que finalmente se conozca la cadena exacta de complicidades, que finalmente queden registrados, con nombre y apellido, todos los que participaron en quitarle la vida a esta muchacha. A Irma Lidia la enterraron el 27 de junio del 2022 en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. 4 días después del asesinato.
El velorio fue privado, solamente para familia cercana y amigos íntimos, porque la familia pidió a la prensa y a los curiosos que respetaran ese momento. El ataúd lo cubrieron con mariposas blancas. Si tú viste alguna vez el funeral de Jenni Rivera, vas a entender el símbolo. Las mariposas son el símbolo de las cantantes mexicanas que se fueron jóvenes, que se fueron antes de tiempo, que dejaron una voz cortada a la mitad. Para la familia de Irma, las mariposas eran su manera de decirle al mundo que esa muchacha no se la iban a olvidar, que su voz iba a seguir volando. Y la verdad es que esas mariposas no se han parado. Cada 23 de junio, desde el 2022, se hace una vigilia frente al restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Llegan mujeres con velas, llegan activistas con carteles, llegan compañeras de Irma del medio musical, cantan sus canciones afuera de ese restaurante, dejan flores blancas y mariposas dibujadas en pancartas, le gritan al edificio el nombre de Irma y le exigen al sistema mexicano una sola cosa: que nunca más una mujer tenga que morir esperando una respuesta que nunca llegó. La familia de Irma estableció una fundación con su nombre. Da apoyo legal gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica que no pueden pagar abogados, que no tienen recursos, que no tienen contactos. Mujeres parecidas a Irma cuando todo empezó. Mujeres que necesitan exactamente lo que ella no tuvo. Alguien que las represente cuando el sistema decide ignorarlas. Doña Dulce, doña Alicia Villarreal, doña María Conchita Alonso y las demás cantantes de Grandiosas le dedican un espacio en cada concierto a la memoria de la muchacha que iba a debutar con ellas. Hay videos en internet de doña Dulce cantando con voz quebrada un bolero que era de los favoritos de Irma. Y al terminar el bolero, doña Dulce mira al cielo y dice: «Esta es para ti, mi niña». Pero más allá de los homenajes, la pregunta que sigue abierta es la pregunta que tú y yo nos hacemos cada vez que termina un caso así. ¿Cuántas Irmas Lidias hay ahora mismo en México esperando que el sistema las escuche? Las cifras son brutales. En México son asesinadas alrededor de 11 mujeres cada día, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas. En el 2022, el año que mataron a Irma, se registraron 3.754 feminicidios oficiales. Las organizaciones civiles dicen que el número real es mucho más alto, porque muchas muertes violentas de mujeres se siguen clasificando como simples homicidios. Y de cada 100 feminicidios que se cometen en México, alrededor de 95 quedan sin castigo. Eso lo documenta la organización Impunidad Cero con datos oficiales. 95 de cada 100. El resto, esos pocos que sí terminan en condena, generalmente lo hacen después de que la familia de la víctima invierte años de su vida peleando contra fiscales que no tienen ganas, contra jueces que aplican tecnicismos para liberar al acusado, contra un sistema diseñado para que los hombres con dinero no enfrenten consecuencias. Irma hizo todo. Irma denunció, documentó las lesiones, pidió medidas de protección, buscó abogados, se divorció, eligió un lugar público para la cita final y aún así está enterrada en el Panteón Civil de Dolores. Y la frase que su asesino le repitió mientras la electrocutaba en el baño de la mansión, esa frase que ella escribió palabra por palabra en su declaración al Ministerio Público 2 días después, esa frase que parecía nada más una amenaza de un viejo violento contra una muchacha indefensa, esa frase resultó ser también lo que el sistema mexicano de justicia le contestó a Irma en silencio
cuando archivó su denuncia y borró su nombre del expediente. Ojalá te mueras. Eso le dijo él. Eso le dijo el sistema sin abrir la boca. Y ella se murió. Pero antes de que termines este video, quiero que vuelvas conmigo a una imagen. La imagen del 23 de junio del 2022, alrededor de las 6:30 de la tarde. La muchacha de 21 años entrando sola al restaurante Suntory, con el bolso al hombro, con los papeles del divorcio adentro, con la cabeza alta, pensando que rodeada de testigos iba a estar a salvo. Irma Lidia hizo todo lo que se le exige a una mujer en peligro, y fue cada cosa que hizo, una por una, lo que termina doliendo más cuando ves cómo terminó. Denunció, y la denuncia fue archivada. Documentó, y las fotografías se quedaron en una carpeta que después borraron del sistema. Pidió medidas de protección, y las patrullas dejaron de pasar al mes. Buscó abogados, y los abogados le advirtieron que iba a ser difícil. Eligió un lugar público para la cita final, y la mataron en ese lugar público, mientras los guardias que custodiaban la puerta se hacían pendejos. Hizo todo. Está muerta. Y los papeles del divorcio que iba a firmar quedaron sobre la mesa del salón privado del Suntory, manchados con la sangre de la mujer que tenía la voz de ópera más prometedora de su generación regional. A los 21 años, 9 meses y 6 días de haber nacido en una familia que lo único que quería era darle música. 3 meses antes de morir, Irma había grabado un video cantando «Señor Amor», sentada al piano. Lo subió a sus redes pocos días antes del Suntory. Si tú lo buscas en internet, todavía está ahí. Una muchacha de pelo largo, sentada al piano, cantando un bolero con la técnica de una soprano y la emoción de una mariachi. Mírala, escúchala. Esa es la Irma que pudimos haber escuchado durante los siguientes 50 años. La Irma que iba a llenar auditorios. La que iba a cantar con Doña Dulce y Doña Alicia Villarreal y María Conchita Alonso por todo Estados Unidos. La que iba a sacar 10, 15, 20 discos más. Esa Irma se la quedó un viejo violento que el sistema dejó suelto, y un grupo de hombres armados que cobraban por callarse mientras él la torturaba en una mansión que pretendía ser hogar. Pero hay algo que ese viejo no se pudo llevar, y es que tú y yo, 4 años después, estamos diciendo su nombre. Irma Lidia Gamboa Jiménez. 17 de septiembre del 2000 al 23 de junio del 2022. 21 años, 9 meses y 6 días. Cantante, hija, ahijada de Carmen Salinas, sobreviviente hasta la noche en que dejó de serlo. Que descanse en paz, y que nunca más otra muchacha tenga que ir al Ministerio Público a las 5 de la mañana, en pijama, con marcas eléctricas en el estómago, para que un agente le clasifique mal el delito y le mande un par de patrullas que dejan de pasar al mes. Que nunca más otra mujer tenga que elegir entre callarse o morir. Mi gente bonita, hasta aquí llegamos hoy. Quiero que me cuenten una cosa en los comentarios. ¿Tú alguna vez escuchaste cantar a Irma Lidia antes de hoy? ¿La habías oído en el radio, en alguna presentación de palenque, en algún programa de espectáculos? ¿O hoy es la primera vez que escuchas su nombre? A mí me importa saberlo, porque cada comentario, cada nombre que tú escribas en esa caja, es una mariposa más que se levanta para ella. Si me estás escuchando desde México, gracias por estar aquí. Si me estás escuchando desde Estados Unidos,
desde Los Ángeles, desde Houston, desde Chicago, desde Nueva York, desde donde estés, gracias por estar aquí. Si me estás escuchando desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde donde sea que la voz de las cantantes mexicanas te haya acompañado alguna vez en la cocina mientras hacías de comer, gracias por estar aquí. Esta familia que se forma cada vez que abrimos un vídeo así, esta familia que se sienta a escuchar la verdad detrás de las historias que las revistas contaron mal, esa familia es lo único que evita que mujeres como Irma se queden borradas de la memoria. Yo tengo una próxima historia preparada. Otra mujer, otra voz que el medio quiso apagar, otro nombre que va a costar trabajo decir, pero que vale la pena recordar. Te la cuento la próxima semana. Y mientras tanto, busca esa grabación de Irma cantando Señor Amor al piano. Escúchala con calma y acuérdate de que hubo una muchacha de 21